Sean bienvenidos una vez más a este canal. Este mes El Mundo Perdido cumplió 25 años de haberse estrenado en cines, teniendo la primera el 19 de mayo en Los Ángeles y el 23 de mayo el estreno formal en el resto de Estados Unidos. Así que en conmemoración por los 25 años, 25 curiosidades que nadie te cuenta sobre El Mundo Perdido. La producción de la película comenzó cuando la novela no estaba terminada, por lo que solo se incluyeron algunos elementos como Isla Sorna, la caravana y la escena en la que la pareja de tiranosaurios la empujan por el acantilado. Mientras que la idea de capturar a los dinosaurios para transportarlos al continente vino de la mente del guionista David Quid, inspirada en la película de 1962 Atari. Se consideraron numerosos lugares para filmar, como Islas del Caribe, América Central y Nueva Zelanda, pero el equipo de producción dirigida por Rick Carter quería ver a los dinosaurios en un entorno más natural. Finalmente optaron por la boca de secuoya de Eureka en California. En la escena de visita de Ian Malcolm a la mansión de John Hammond, Ian le dice que pasó de capitalista a naturalista en 4 años. Esto es curioso ya que el hermano de Archie Attenborough en la vida real es el naturalista David Attenborough, conocido presentador de series documentales referidas a la naturaleza, y que actualmente se lo puede ver narrando la serie emitida por Apple TV, Prehistoric Planet. La compañía de vehículos Mercedes-Benz firmó un acuerdo para publicitar su nuevo modelo deportivo de ese entonces, el Mercedes-Benz ML320. Al final de la película, Jeff Goldblum recibió un Mercedes-Benz W163 como resultado de aquella vinculación. Desde 2011 lo usa como su vehículo personal. Con una agenda de filmación de 74 días, El Mundo Perdido terminó su rodaje antes de lo previsto, en tan solo 69 días. Mientras se escapan del Tyrannosaurus en San Diego, el coche que conducía a Malcolm es un Pontiac Custom S del 69. Seguramente, como yo, no habrás entendido lo que grita Carter cuando los tiranosaurios irrumpen en el campamento. Lo que grita es ¡mátalos, mátalos!, algo que recién descubrí cuando guionaba este video. A Gary Oldman se le ofreció el papel de Peter Ludlow, pero lo rechazó debido a conflictos de agenda, así que fue reemplazado por el actor Harley Howard. Inicialmente se modificaron 3 Mercedes-Benz modelo ML320 para el viaje a Isla Sorna. El tercero fue construido como un observatorio móvil, que actualmente se encuentra en la exhibición en el Museo Mercedes-Benz en Stuttgart, Alemania. Al igual que Robert Muldoon, Roland Tembo es la segunda persona originario de Kenia. Originalmente el equipo de Dr. Ian Malcolm incluía un quinto miembro, un paleontólogo llamado Dr. Jackson, inspirado en el personaje de Richard Levine de la novela. El personaje fue descartado debido a un elenco ya abarrotado y la mayoría de sus líneas fueron cedidas a Sarah Hardy. Julianne Moore afirmó que decidió actuar en la película para trabajar con Steven Spielberg y además pagar su divorcio. Aunque la película muestra un tiranosaurio macho suelto en la ciudad, en borradores iniciales se consideraba que fuera la hembra la que andaría suelta, ya que existe un arte conceptual para esta película que muestra un tiranosaurio de color marrón en una jaula que se está transportando. Aunque el sitio web ILM afirma que el arte conceptual es para la primera película, en realidad pertenece a esta película, ya que en la esquina inferior derecha del dibujo puede leerse Lost World. El director Steven Spielberg dijo que para el personaje de Roland Tembo se requería un actor que impusiera presencia, ya que el personaje debía retratar el mito del gran cazador blanco, lo que llevó al casting a Pete Postlethwaite. Aunque la escena de la colisión del barco de puerto se vea bastante real, lo cierto es que se trata de una maqueta hecha a escala y un barco en miniatura. Spielberg fue abordado por los productores de Swinger, que necesitaban la producción del director para usar el tema de tiburón en su película. Spielberg pidió ver imágenes del clip que eventualmente presentaría la música, donde se lo ve a Vince Vaughn, quien llamó la atención del director. Spielberg pronto le ofreció a Vaughn un papel para la película. Vince Vaughn fue elegido sin tener que hacer una audición. La escena en la que el nave de tiranosaurio asoma la cabeza a través de la cascada y la amasara está tomada del capítulo Tiranosaurio de la novela Parque Jurásico, cuando Rexy le hace lo mismo a Tim. Spielberg es un director que le gusta hacer cameos en sus películas y El Mundo Perdido no fue la excepción, ya que si no tenés el ojo entrenado va a ser difícil que lo veas. Y es que en la escena final, cuando están viendo el noticiero, se lo puede ver durante unos segundos reflejarse su imagen en la pantalla del televisor. Aunque la secuencia final dice que ocurre en San Diego, solo la parte en que el helicóptero sobrevuela el muelle ocurre realmente allí. El resto de la secuencia fue filmada en el norte de California. Al filmar la escena en la que Roland y su amigo AJ se encuentran en el nido del tiranosaurio, Pete Postlethwaite inicialmente estaba confundido sobre por qué él y su compañero de actor Harvey Jason debían agitar las manos frente a sus rostros, a lo que Spielberg les explicó que ILM arcaría moscas por computadora. Debido a que los dos modelos de tiranosaurios son extremadamente pesados, 9 toneladas cada uno, el equipo construyó decorados alrededor de ellos en lugar de transportarlos a los sets. La historia del hombre que escaló el Monte Everest sin tanque de oxígeno contada por Roland Tembo está basada en la historia real de Reinhold Messner.
La cría de Triceratops que se ve enjaulado en el campamento Danger se trata del mismo Triceratops que se fabricó para la primera película, con la que Alan, Tim y Lex se toparían de haberse filmado la escena. Se construyeron dos crías de tiranosaurio, una versión a control remoto que se podía manipular y un híbrido operado por un sistema hidráulico que estaba debajo de la mesa de operaciones. Si no hubiera pasado la secuencia del escape del tiranosaurio en San Diego, el final habría sido otro, con la secuencia extendida al ataque de los Raptors y los pterodontes a los helicópteros. En lugar del noticiero, la escena final habría sido el funeral de John Hammond, donde Malcolm pronuncia unas palabras y los dinosaurios permanecerían sin ser descubiertos por el público en general. Y estas han sido 25 curiosidades del mundo perdido. Si bien hay muchas más curiosidades, solo seleccioné 25 por el significado conmemorativo que tiene de haberse estrenado. Si querés conocer las más de 200 curiosidades restantes, en la descripción dejaré un link para que las leas, que de seguro te resultarán interesantes. Y este ha sido el video de hoy. Si te ha gustado el video, no olvides regalarme un like, comentar y suscribirte, ya que así me ayudas a que este canal siga creciendo. Además de que estoy subiendo bastante contenido con todo lo referido a la saga.